El político e intelectual, médico y además investigador científico Uriel García Cáceres nos presenta también su ensayo dentro de la obra ¿En qué momento se jodió el Perú?, titulado El día que el Perú se jodió. No fue solo un día, fueron varios durante otros tantos momentos de nuestra historia y por causas diversas. En realidad fueron procesos, como aquel que condujo al divorcio entre la verdadera identidad nacional y esa otra, producto de la ficción, que introdujo un modernismo mal adaptado que ocasiona una monumental desorientación. Esto trajo consigo la falta de una necesaria amalgama que reúna con orgullo a todos los habitantes de este país. Ahora, el Perú se ha convertido en una mezcla mal consolidada de núcleos sociales diversos y ficticios que frenan cualquier modelo de desarrollo. El artificial estado de nuestras varias identidades ha traído consigo una explosiva situación. Baste recordar que en estos días de febrero de 1990, 10 años después de la actuación de un grupo que basa sus ideas en la exterminación de sus oponentes, una buena parte de los peruanos, tocados por el modernismo, no tienen una idea concreta sobre los fundamentos indispensables para un enfrentamiento ideológico con esos grupos subversivos. Tampoco conocen las bases de la identidad de los pueblos más afectados por dichos grupos, a tal punto que muchos de esos no podrían distinguir entre un sectario subversivo y el habitante de una de las tantas aldeas arrasadas. Otra muestra del desconcertante deterioro es la que nos ofrece el panorama deprimente y alucinante de la mortalidad infantil. Nadie se da cuenta que, desde los tiempos precolombinos, los índices de morbimortalidad en el grupo de 0 a 5 años de edad es, con algunos altibajos, pavorosamente alto, pero ese desconcierto tiene caracteres de locura cuando los políticos, gobernantes, agrupaciones religiosas o profesionales de la salud claman por un mejoramiento del sector salud, sin darse cuenta que para disminuir la mortalidad infantil a los niveles de otros países no se requiere de un solo médico más. Ahora que los hay ya en número suficiente, de ningún medicamento milagroso ni mucho menos de una mayor infraestructura. ¿Por qué las tres grandes causas de mortalidad infantil son la enfermedad respiratoria aguda, las ERA de 40%, la enfermedad diarreica aguda con las siglas EDA 26% y las prevenibles por vacunación con sus siglas EIP, 17%, desaparecerán cuando las poblaciones con mayores riesgos de enfermar y morir tengan buena vivienda abrigadora, ropa y buena alimentación? Era 200 litros de agua potable por día y por habitante, con obras de alcantarillado y desagüe y disposición de basuras, EDA, y por último, cuando la electrificación llegue a todos los rincones del país, se garantizará vacunas frescas para una adecuada inmunización contra la tos convulsiva, tétanos, sarampión, poliomielitis, etc. Este es otro de los procesos que nos llevan al desbarajuste y seguirá así mientras confundidas gentes sigan empujando y culpando de la mortalidad infantil a los ministros de salud, con el agravante que estos o cándidamente se creen realmente culpables. Esto es tan cierto que si se decretase por alguna artimaña estadística que los peruanos deberían ser inscritos en el registro de nacimiento después de cumplidos los 5 años, la expectativa de vida al nacer, uno de los mejores indicadores de salud de los países desarrollados, saltaría de los magros 58 años, que ahora es, a cerca de 70 años. Esto lo conocen muy bien los habitantes de las comunidades andinas. Ellos incorporan un niño a su núcleo familiar solo después de cumplidos los 6 años. La muerte de un infante menor de 5 para ellos es tomada con el mismo sentimiento de un aborto. Otros días aciagos para el Perú fueron aquellos en los que se perdió el común denominador de nuestra propia identidad. Para algunos eso sucedió cuando los españoles llegaron y destruyeron una de las más interesantes civilizaciones de la historia, realizando una ocupación depredadora que hasta ahora dura. Para otros, la obra catequizadora de los conquistadores aún no ha concluido, y con los mismos sentimientos de las sociedades protectoras de animales quisieran terminar civilizando a los que aún han quedado rezagados.
A propósito, en este grupo de catequistas están sociólogos y antropólogos de los más diversos matices ideológicos, que estudian las particularidades de una identidad que supuestamente es la precolombina, superstite. No se dan cuenta de que, de alguna manera, se identifican con el anatema que Ricardo Palma pronunciara al día siguiente de la derrota infligida por los chilenos en San Juan y Miraflores. Nuestro ejército está hecho de una raza abyecta y degradada. Más aún, y aunque parezca mentira, son los mismos indiófilos o indigenistas que con González Prada exclaman: el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. Todo blanco es más o menos un pizarro. Por otro lado, ahora y siempre están los que propugnan una suerte de europeización de nuestra realidad. Son los mismos que buscaron con San Martín y Unanue, en los albores de la independencia, la fundación de una monarquía, invitando a un miembro de alguna casa real para que gobernara este país de desconcertadas gentes. Aquí mismo están los que buscan una sovietización o los que quieren imponer a sangre y fuego una polpotización de nuestra sociedad. Además, hay que considerar que ha habido una importante inmigración extranjera de todas las razas y continentes, negros, asiáticos o blancos caucásicos, que vinieron por las más diversas razones. Unos fueron traídos para reemplazar a los indios enfermizos, otros para mejorar la raza. Todos constituyen ahora una realidad en el panorama de la búsqueda de la identidad nacional. La identidad nacional es el factor indispensable para el desarrollo de una sociedad. Frente a la aleccionadora crisis mundial de la hora presente, con la destrucción del mito de las ideologías universales que puedan reemplazar a los sentimientos de nacionalidad, de amor a la cultura propia, a los hechos pasados y al paisaje nativo, en suma, a la historia particular de cada comunidad. Esas ideologías se han desmoronado junto con los gobiernos que las sustentaban por el despertar de los pueblos ante precisamente esa identidad congénita de los pueblos. Adam Smith y Karl Marx están ahora sí sepultados y no van a ser reemplazados por una nueva corriente filosófica de profundas disquisiciones, sino simplemente por el sentimiento popular de volver a ser ellos mismos, sin la alienación de ninguna doctrina. La conquista del imperio incaico se facilitó grandemente por una hecatombe biológica que se produjo poco antes de la llegada de los españoles. Ahora resulta un hecho histórico evidente que las enfermedades de virus, totalmente extrañas al sistema inmunológico de los nativos, fueron introducidas en América por los primeros europeos que llegaron al Caribe y a Mesoamérica. De allí, y precediendo en varios años a las expediciones de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, se propagaron terribles epidemias de viruela, sarampión, gripe y otras enfermedades virales. La rápida propagación de las plagas fue facilitada por el hecho de que ambos imperios, el azteca y el inca, habían desarrollado importantes núcleos urbanos, con el suficiente hacinamiento humano como para favorecer pandemias y epidemias como las que se producen cuando estas enfermedades atacan, especialmente la viruela. Lo era antes de su desaparición de la tierra, o el sarampión todavía mortal. Los europeos que llegaron a América ya eran sobrevivientes de esas plagas, las habían contraído cuando niños. Inclusive hay razones para creer que algunos habían sido inmunizados artificialmente por medio del primitivo y el peligroso procedimiento de la llamada variolización, que consistía en provocar una leve enfermedad excoriando la piel del sano con un instrumento punzante humedecido en la secreción de una pústula de viruela de un enfermo. Aún ahora se puede observar que el sarampión tiene una particular virulencia entre los nativos americanos. Hace solo unos cuantos años que se ha descrito la trágica desaparición de una comunidad nativa virgen en las selvas del Manú. Cuando fue hallada para una columna de prospección petrolera, la gripe y el sarampión redujeron a 4 sobrevivientes de 2000 tribeños que eran, pocos meses después que fueran descubiertos. Esto constituye otro de los momentos históricos en los que el Perú se hundió. ¿Qué duda cabe? Es decir, cuando las plagas extrañas al sistema inmunológico de los andinos diezmaron a sus poblaciones, desmoralizaron a sus espíritus y desorganizaron su sistema de vida. Así se facilitó grandemente la invasión conquistadora. Este hecho ha sido muy poco remarcado por los historiadores. Basta recordar que el Inca Huayna Cápac sucumbió de viruelas en Quito, así como una buena parte de los generales de su ejército. Por lo menos los cronistas de la conquista de México, más
lúcidos que los del Perú, registraron la aterrorizante conclusión a la que los nativos llegaron. La única explicación para el hecho de que las plagas les atacaban solamente a ellos y no a los blancos eran que sus propios dioses les habían enviado un terrible castigo. Hasta ahora, nuestros historiadores no le han dado suficiente importancia a esa catástrofe biológica que fue producto de un intercambio de gérmenes patógenos entre América y Europa, que alteró el curso de la historia. No hay que olvidar que la sífilis, llevada de América, constituyó una suerte de venganza de Moctezuma y de Atahualpa, llegando a decapitar varias casas reales del viejo continente. Debido también al desconocimiento inmunológico de los europeos, esta enfermedad se propagó rápidamente con particular malignidad. Pero otro importante fenómeno biológico ligado a la genética ocurrió cuando los españoles llegaron a la región andina. Tanto españoles como incas, cuando las dos civilizaciones se encontraron, tenían una preparación, a lo mejor fenotípica, para mezclarse sexualmente. A pesar que las creencias religiosas en ambos lados eran cerradas, sectarias e intolerantes, no interpusieron barreras infranqueables para la mezcla. Los siglos de ocupación arábica de la península, así como la tolerancia religiosa, por supuesto antes de la Inquisición, habían impactado en el comportamiento del español común. Por otro lado, los andinos tenían una milenaria tradición de intercambio sexual con otros núcleos humanos. Basta recordar que en la región habían florecido civilizaciones como Chavín o Tiahuanaco, que habían dominado toda la región sobre la base de un intercambio en todo sentido, ya que no formaron núcleos humanos cerrados, basados en castas o religiones, como en la India. Por eso es que el mestizaje, en el sentido más amplio del vocablo, fue fluido. El contubernio sexual entre españoles y nativos trajo consigo además y sobre todo un mestizaje cultural. Los actores estaban particularmente preparados como para que cada uno asimilara fácilmente los aportes del otro. Para entender a cabalidad este proceso resulta indispensable, aunque a veces es difícil hacerlo, desbrozar todo el cúmulo de exacciones y crímenes que los vencedores implantaron, pero resulta más fácil si se analiza la historia con un criterio biológico antes que sentimental. José Uriel García ha dicho, con mucha razón, en su gran libro El Nuevo Indio, uno de los aspectos de nuestra historia que ha sido mal juzgado hasta hoy es el que se refiere a la conquista de América. Más que un acontecimiento político, económico, que ensancha los dominios españoles, o todavía más que ese criterio tan estrecho que considera a la conquista como una redención de la barbarie por la civilización, viene a ser una tragedia espiritual que conmueve así a los invasores como a los conquistados, porque de ese brusco encuentro de dos culturas diametralmente opuestas, nuestra historia se deslizó por otros rumbos y adquirió una nueva personalidad. Y continúa con una contundente observación. La conquista es una catástrofe psicológica, como toda tragedia que nutre la historia de la humanidad. Para el espíritu indiano autóctono fue un cambio de derrotero, fatal, imprevisto, forzoso, todo un momento de prueba. Pero del mismo modo, para la cultura invasora, del percance salió del invasor con su integridad moral mermada por el influjo de dos elementos de capital importancia, la tierra y la tradición andinas, valores ya constituidos en siglos de diálogo creador, de beligerancia mutua y a la vez de cordial simbiosis. La indianidad, no el incanato, estremecida vira su destino por otras rutas sin darse por vencida. Haya otras ideas o formas de expresión en que proseguir esa juvenil y poderosa voluntad de genio andino. Por su parte, la vieja civilización española, síntesis de elementos heterogéneos, recibe otra inyección más de la savia vernácula y pierde, al mismo tiempo, su integridad histórica. Inmersa en un medio que no era el suyo, se produce de manera distinta de su cultura originaria, por lo menos en los aspectos más elevados. Es el Perú un escenario estupendo para el mestizaje, una especie de crisol en el que se puede alear los más variados matices de la manera de ser más humana. Al factor genético físicamente tangible, mejor dicho biológico, que se puede medir por el aporte de cromosomas de una mezcla interracial, hay que agregarle el factor ecológico, lo que José Uriel García llamó la tierra o el paisaje. Y así esto se suma la proclividad de asimilar los matices culturales de los componentes de la mezcla.
La tradición milenaria, entonces, estamos frente a una de las más estupendas oportunidades de encontrar identidad propia. En efecto, son tres cambios o tres caminos que conducen al mestizaje peruano. Uno, el ecológico, especialmente en las grandes altitudes. No solo se debe tener en cuenta el impacto de las extraordinarias características de la geografía andina, sino que la vida por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar provoca en el organismo una serie de cambios morfológicos, tanto en nativos como en extranjeros, derivados de los mecanismos de adaptación normal. El número de glóbulos rojos está aumentado, así como la hemoglobina. Hay hipertrofia de los órganos quimiorreceptores encargados de regular la fisiología de los vasos sanguíneos frente a la baja tensión del oxígeno ambiental. El ventrículo derecho del corazón está aumentado de espesor. En fin, hay multitud de otros cambios. Un caucásico, un asiático u otro africano que se asienten en la serranía andina devienen en seres morfológica y fisiológicamente distintos que sus congéneres de nivel del mar. El impacto de lo que José Uriel García llamaba el paisaje, después de los estudios de biología de la altitud, se hace tangible y evidenciable científicamente. Además de suponer que un humano, cualquiera que sea su composición racial, ha de cambiar al ser influenciado por un entorno geográfico o, si se quiere, escenográfico andino. Es explicable entonces que los europeos y los nativos, al converger en el tiempo dentro de un escenario verdaderamente grandioso, contrastante y lleno de sorpresas como lo es el Perú, pudieran, cada uno, dar las espaldas a su propio pasado y a su propia cultura, y así crear una nueva vida. Casi no habría necesidad de una mezcla de genes. El español, aquel que se encandiló con el Perú para quedarse y echar raíces, cambiando sus hábitos e inclusive su estructura orgánica, se hizo mestizo cuando decidió quemar sus naves para nunca volver. Lo mismo el autóctono que asimiló el arte, la rueda, la nueva arquitectura o la nativa que se amancebó con el conquistador, voluntariamente se convirtieron en mestizos, aún antes que nacieran frutos de intercambio sexual. El hecho que el mestizaje en el Perú tenga raíces culturales hace que su vinculación socioeconómica sea también obvia. Por eso es que la movilidad social es tan fluida y fácil de explicar. En el Perú es posible pasar de indio hacia mestizo y aún hacia blanco o viceversa. Por ejemplo, tal como David Chaplin ha demostrado, los monochucos de las pampas de Cangallo, algunos de los cuales son rubios y de ojos azules, descienden de las familias terratenientes que se deterioran económicamente con la abolición del mayorazgo decretada por Ramón Castilla, y que en el curso de pocas generaciones devinieron en indios, ya que perdieron el idioma castellano, viven en una economía de trueque, son pastores nómadas. Cualquiera de esos monochucos de retorno de su actual estado, que asimile hábitos nuevos y prospere económicamente, puede pasar por peruano blanco, incluyendo ser socio del Club Nacional. Pedro Wyss Harvey, hijo de europeos radicados en Lima, fue sin duda un blanco puro. Sin embargo, la tradición, el paisaje y la cultura nativas lo cautivaron. Él fue, por donde se le mirase, un cholo al mismo tiempo que uno de los profesores universitarios más brillantes. Julio César Tello, por otro lado, fue genéticamente un indio puro que llegó a Lima, de su nativa Huarochirí, como un miembro andino de una de esas comunidades sobrevivientes de la conquista. Se vistió con ropas europeas, estudió en la universidad y adquirió cultura suficiente como para ser el más brillante arqueólogo, cholo. Dentro de esta perspectiva podemos analizar a Antonio Raimondi, a Lunarejo y a otros tantos que pertenecen a esa identidad que parece estar en el ambiente nacional sin ser plenamente reconocida. Ese reconocimiento ha sido muchas veces negado, inclusive violentamente. Pedro Paz Soldán y Unanue, realmente un mestizo cultural, en su diccionario de peruanismos, dijo: cholo, una de las tantas castas que infestan este país. A Daniel Alcides Carrión se le ha negado su condición de cholo, tanto en su conformación biológica como en su actuación. A él se le ha revestido de una pátina europeizante y se le exhibe como un consumado hombre de ciencia, sin reconocerle que por cholo, con imaginación e intuición, hizo lo que hizo.
por encima de la discriminación de que fue víctima por parte de una sociedad mediocre y sin identidad propia. En fin, el Perú se jodió varias veces por no reconocer los fenómenos biológicos que ocurren en su entorno. Quizás sí, el explosivo peligroso crecimiento poblacional termine con todo visto de discriminaciones, tal vez como si se tratase de una gigantesca batidora, la ola explosiva poblacional, precisamente de los cholos o nuevos indios, borre todo viso de otras identidades artificiales.